La tarde con 3 minutos y con una temperatura de 13 grados. Seguimos haciendo Nunca es tarde aquí en Polar Comunicaciones, todos conectados. Y como siempre en nuestro horario, invitados. Y hoy día vamos a conversar con don Francisco Alarcón, candidato a diputado por el Partido Comunista. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación y también ser parte un momento de este programa y un saludo a los auditores y televidentes también, ¿cierto? Por supuesto, Que nos estamos están también. viendo. Y cibernautas, porque estamos a través de Facebook en Ah, Facebook ya. Live. Así que estamos cubriendo casi todas las redes sociales. Bueno, Francisco, usted se caracteriza por apoyar mucho a los trabajadores y un tema que yo había planteado hace un tiempo atrás era que se luchó mucho por volver con la democracia. Yo creo que usted fue parte también de esa lucha. El año 90 se recupera la democracia, ya han pasado cierta cantidad de años, estamos en el 2017 y han pasado muchos, muchos años y el sueldo mínimo es de 250.000 pesos. Y aquí no, yo creo que no va en qué gobierno lo hizo bien y qué gobierno lo hizo mal, porque estamos hablando de un proceso donde estuvieron varios gobiernos, donde seguimos teniendo 250.000 pesos que si lo transformamos a la realidad, a la pura realidad de Magallanes es imposible porque un arriendo sale 220.000 pesos por lo mínimo. Y las casas dejan harto de que desear, pero eso es harina de otro costal. Pero el tema está en que durante estos años no ha habido ningún crecimiento con el sueldo de los trabajadores y las empresas siguen llegando y se siguen invirtiendo. Entonces, ¿cuál es la realidad con respecto a las empresas y los trabajadores? Si se está ganando tanto, si hay tantas empresas que se vienen a Chile y yo no entiendo por qué dicen que no hay crecimiento, si hay muchas empresas que vienen aquí a nuestro país y les va bien, pero los trabajadores siguen teniendo un sueldo miserable y es así. Sí, tiene mucha razón, Ricardo. Yo diría que primero a partir de la experiencia y de lo que uno ha conocido en estos por lo menos 15 años respecto al tema laboral y sobre todo en nuestra región que tiene varias particularidades, pues, o sea, fuera de eso que tiene es casi una isla, digamos, en términos de conectividad. Así es. Pero sin duda el Estado chileno en nuestra región hace un gran aporte, o sea, y eso no, y eso es lo que uno se pregunta por qué no se ve. Pero ese aporte solamente llega a un sector determinado de la población que es el gran empresariado. Estamos hablando de alrededor de 204 empresas que a través de los instrumentos de excepción, de estas leyes de excepción, ley Navarino, zona franca, DFL 15, bonificación a la mano de obra, por Ujú. mencionar algunas, o que se me vienen ahora a la memoria, el Estado libera anualmente 126 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de una cifra que triplica los recursos que se entregan a la región, que son alrededor de 45 mil millones de pesos actualmente al año. Es decir, ese gran empresariado hoy día está percibiendo más que la propia región y no se le pone ninguna exigencia. O sea, aquí te liberamos impuestos, etcétera, instálate, pero eso no tiene un impacto en la fuerza laboral desde el punto de vista de remuneraciones ni de condiciones de trabajo. Entonces, eso es un tema para mí central, porque en definitiva la fuerza laboral es la que produce la riqueza. Yo puedo decir también, sí, evidentemente tampoco nosotros vamos a tener trabajo si no hay empresario, pero el tema es que hoy día hay una gran asimetría entre las utilidades que tiene este gran empresariado y que en definitiva tampoco ha significado que ellos tengan esta tan mentada responsabilidad social, o sea, que hayan mejorado las condiciones contractuales y de trabajo. Y paralelamente a eso tenemos que decir que el código del trabajo que tenemos en vigencia es un código que se elaboró precisamente por uno de los Piñera, el José Piñera, el articulador de la administradora de fondos de pensiones. Articula también este código del trabajo, este plan laboral que fue en la época de la dictadura y que primero eso permitió atomizar al movimiento sindical de aquella época, estoy hablando de antes de los 80, Ujú. permitió también cambiar los mecanismos y fórmulas de resolver los conflictos entre los trabajadores, bajó la sindicalización y además le quitó derechos adquiridos. Y creo que tú hace un momento atrás, antes de empezar, mencionabas uno no menor, los años de servicio. Sí, Hace, bueno, sí, este proyecto sí, que sí, está presentando la SOFOFA con claro. eliminar prácticamente los años de servicio. Bueno, en nuestro país, hasta el 73, los años de servicio se pagaban todos. No eran solamente 11. No. O sea, y era o renunciando o echándote. Hoy día te pagan 11 meses a los contratos indefinidos,
o sea, 11 años, un mes por año, solamente si eres echado. Pero si tú renuncias a tu trabajo, pierdes esa garantía. Entonces, evidentemente que eso no corresponde porque en definitiva esa pérdida, digamos, que han tenido los trabajadores es grave y yo diría profundizado, ¿cierto?, estas desigualdades. A eso se suma, ¿cierto?, el tema de cómo se, a ver, cómo te dijera o qué concepto usar, cómo hoy día el gobierno de turno más el parlamento determina, ¿cierto?, cuál va a ser el sueldo mínimo. Tú dices, pero ¿cuál es la mirada? ¿Cuál es el estudio? No sé, ¿cuál Claro, o es sea, la fórmula? en qué forma se basan para poder... Claro, Porque entonces, si vienen para acá va a tener que ser más de 400.000 pesos si ven la realidad acá. claro, los trabajadores dicen, yo quisiera ver a lo mejor a un diputado o a un ministro viviendo con 250.000 pesos durante un mes en Magallanes, ¿cierto? Y en cualquier lugar de Magallanes. Incluso dentro de nuestra misma región hay diferencias de costo con Tierra del Fuego, con Natales, y por lo tanto nosotros tenemos que apuntar a mejorar las condiciones de remuneración. Yo creo que eso se puede en la medida que primero reconozcamos las diferencias que hay entre regiones que hoy día no tienen un impacto social, las medidas que se toman porque el sueldo es nacional, ¿cierto? El sueldo mínimo es nacional. Pero yo creo que hay que ponerle mayores exigencias a los empresarios, hay que avanzar en reformar este código del trabajo y que le dé, yo diría, o que le devuelva, no que le dé, sino que le devuelva derechos adquiridos a los trabajadores de la década de los 70. Usted lo dice, Francisco, me gustaría que un diputado o un ministro viviera con el sueldo mínimo. ¿No será que de pronto toda la gente que está ligada al Parlamento, al gobierno, viven en otro Chile, en otra realidad? Porque, digámoslo así, todos ganan tremendos sueldos, ¿ya? Desde el diputado hacia arriba. Entonces, luego se cambia un poco la visión. O sea, ellos tienen otra realidad. Viven en Santiago, viven con otros sueldos. No viven la realidad de nosotros. Usted también aduce que ha ayudado mucho a los trabajadores, pero ¿va a pasar esto con Fernando Alarcón si llegara a ser electo? De que lo lleve un poco esta vida política que de pronto no es la realidad que se vive, porque hay muchos chilenos que lo dicen. O sea, la clase política vive en otro Chile. Sin duda, que yo diría hay mucho que hacer y que no es fácil. No es fácil, sobre todo porque tenemos hoy día un parlamento yo diría que este es el último parlamento que está funcionando bajo una elección binominal donde nos hacían creer que solamente existían dos fuerzas políticas capaces de llegar a este parlamento, pero además un parlamento que practicó la política de los consensos, o sea, de llegar a acuerdos fuera del parlamento antes de cuando se hacían algunas pinceladas o cambios de ley. Los famosos maletines. Entonces, yo creo que, primero que nada, yo cuando planteo este compromiso de candidatura lo hago también desde la perspectiva de que he sido dirigente sindical. No he sido dirigente sindical como la gran mayoría de nuestros compañeros. La gran mayoría de los dirigentes sindicales no somos financiados, no somos pagados, no percibimos absolutamente ni un peso, digamos, salvo algunas excepciones que tienen que ver con las organizaciones sindicales que son mucho más grandes y que tienen mucho más fuerza, que pueden tener funcionarios, digamos. Pero desde el Sindicato de la Construcción, incluso la propia Central Unitaria de Trabajadores, nosotros no tenemos financiamiento. Por lo tanto, hay un compromiso aquí real. Segundo, que efectivamente aquí yo diría esta constitución, cierto, heredada de la dictadura militar, pero sumado a eso el mecanismo económico, o sea, la incorporación de este neoliberalismo, ha significado la generación de una casta política. Y una casta política que, como bien decías tú, está en alguna medida enquistada en el Parlamento. Hemos visto cómo ministros salen del ministerio y van a ser miembros de los directorios de la AFP, de la ISAPRE, etcétera. Todo ese paseo, toda esa mezcla que, en definitiva, hace que estos personajes, digamos, vivan otra realidad y sin duda, yo diría, son personajes incluso indolentes frente a la situación que vive la gran mayoría de nuestro país. En ese sentido, yo le diría la confianza de que uno está comprometido con las y los trabajadores de nuestro país
y lo hemos demostrado en distintos momentos, digamos, que hemos pasado en nuestra región a partir de negociaciones colectivas, de procesos de huelga, qué sé yo, de lo que significó el movimiento contra el alza del gas, y creemos que hay una gran mayoría que hoy día no participa, y yo creo que ese es el discurso que nosotros también queremos instalar y que tiene que participar, porque si no vamos a seguir siendo gobernados por estas castas políticas que se han formado en nuestro país. No digo que todos los políticos son malos, porque eso también sería grave pensar que es así. Hay políticos que han sido un aporte y que han demostrado que no están por un tema de negocio, pero pero necesitamos más al interior del Parlamento, y en ese sentido nosotros estamos disponibles. No es por lucas este tema, es porque estamos realmente comprometidos por generar transformaciones en nuestro país que lleguen a las grandes mayorías y no como ha ocurrido hasta ahora a unos cuantos grupos económicos que se han visto beneficiados, ¿cierto?, de estas políticas injustas. Ahora, Francisco, le escuché una palabra que en nuestro país prácticamente yo creo que en un año más no va a existir: sindicato. Quizás los sindicatos que tienen más fuerza son los de los empleados públicos y sindicatos que llevan muchos años. Pero la palabra sindicato prácticamente dentro de las empresas, de los grandes holdings, de los supermercados, no existe. O sea, si alguien habla de sindicato ya se comienza a perseguir y se despide completamente. ¿Qué propuesta tiene usted, Francisco, con respecto a esto? Porque esta es una gran realidad que de pronto no se conversa mucho. Nosotros tenemos la posibilidad de conversar con varias personas que se sienten un poco atadas en este sentido porque tienen ganas de poder crear un sindicato, pero lamentablemente incluso no son contratados por lo mismo, porque son personas que tienen el liderazgo de reunir personas y armar un sindicato, pero estas personas prácticamente están vetadas también, y los sindicatos también. Francisco Alarcón, ¿qué medidas tiene para poder apalear esta situación que nuestro país va, como le digo yo, hace muchos años, y quizás muy pronto, en los próximos años, prácticamente ni siquiera exista la palabra sindicato dentro de nuestro país? Bueno, yo primero decir que estoy en una lista que respalda la candidatura de Alejandro Guiller, y que también dentro del programa de gobierno Alejandro Guiller ha planteado la modificación y la generación no solamente de empleos dignos, sino de avanzar en un proceso de reconocimiento a la organización de los trabajadores. Porque si bien es cierto, hoy día existe por la Constitución el derecho a la sindicalización, lo que ocurre es que no está asegurado. Y como tú bien dices, aquí para armar una organización sindical, actualmente, en pleno siglo XX, tenemos que hacerlo escondido. Y eso es una cruda realidad. O sea, ¿cómo tú vas a armar una organización que va a defender los derechos de los trabajadores y tienes que hacerlo escondido? Porque hay que formarla primero. Sí, porque si no, van a tener la marca, digamos, de ser despedidos o de ser tallados, vetados, marcados. Aún en nuestro país existe este concepto de las famosas listas negras en algunas empresas, que se traspasan información de aquellos trabajadores que han intentado armar una organización, aunque han sido dirigentes sindicales, y que después no los contratan. O sea, hay una persecución velada, soterrada, pero que existe en nuestro país. Y nuestra apuesta es a eso. Sí, aquí para avanzar en estos temas tenemos que también comprometer el cambio del Código del Trabajo en esos aspectos que le dé mayores garantías a los trabajadores, que se garanticen esos derechos, porque el derecho a la organización de los trabajadores o el derecho al trabajo están también en la Carta de Derechos Humanos firmada por nuestro país, pero no se cumple hoy día. También ha faltado, yo diría, un compromiso no solamente de los gobiernos, sino de los parlamentarios, ¿cierto? Hay comisión de trabajo en el Parlamento que debiera apuntar sobre todo a sanciones mayores a aquellos empleadores que hacen o realizan estas prácticas. Yo creo que ese es un tema de fondo. Nosotros, si no somos capaces de cambiar esta constitución que tenemos, que tiene un montón de trabas aún, fuimos testigos hace un tiempo atrás nomás de cómo aquellas leyes que se discutieron fueron pasadas al Tribunal Constitucional. O sea, tenemos a 10 viejos que están decidiendo por 130, 140 que discutieron 3 meses, 4 meses, 6 meses. Es pasado por un tamiz precisamente porque hay un sector determinado en nuestro país que tiene una representación minoritaria en el Parlamento, pero que tienen el poder de veto frente a las transformaciones que se han propuesto.
Por eso que también algunas de las propuestas que hizo el gobierno de Michelle Bachelet en alguna medida fueron no solamente torpedeadas por la derecha, sino dentro de la misma nueva mayoría hubieron actores que se dedicaron, ¿cierto?, a cerrarle el paso a estas transformaciones porque tocaban sus intereses. Y estoy hablando específicamente de la democracia cristiana. Y en ese sentido creemos que lo que tenemos que avanzar nosotros es cómo tenemos mayor representación en el Parlamento, pero creer también en la posibilidad de que un obrero, una dueña de casa, un dirigente vecinal puede llegar al Parlamento porque tiene también las capacidades para hacer esa propuesta, digamos, de defender esos derechos, de defender esos intereses, y lo que se defiende en el Parlamento son los intereses de clase. Nos hacen creer que no existen las clases, pero las clases sociales en nuestro país siguen existiendo. Mientras exista capitalismo, neoliberalismo, van a haber clases sociales. Y en ese sentido decir también que recordar más que nada, nosotros tuvimos ministros como Carmen Lazo, empleada, dueña de casa, Mireya Baltra, vendedora de diarios, llegó a ser ministra del Trabajo. Entonces, yo creo que los trabajadores tienen que hacer una apuesta, ¿cierto?, por respaldar a aquellos dirigentes sindicales que son honestos y que son transparentes y que yo diría que se han comportado con dignidad frente en un país donde yo diría se ha instalado el concepto del individualismo, de que todo tiene un precio. Y yo creo que eso hoy día en los trabajadores encontramos que no es así, sino que es en determinados sectores, actores tanto de la economía como de la política, donde encontramos ese tipo de situaciones de cohecho. Francisco, usted hablaba de pronto de sectores políticos que no les convenía esto. Este es un tema que lo hemos leído en las redes sociales. La gente está aburrida de que haya peleas o discusiones o intereses dentro de los partidos políticos. Yo creo que eso es lo que hace que las personas no crean en la política. O sea, ¿cómo yo voy a estar defendiendo mis intereses o el interés de mi partido si hay que representar al país? Yo comprendo que tienen que haber sectores políticos, por supuesto, pero todos tienen que tener un fin, trabajar en pro de la gente. Pero de repente es ilógico que no se pueda sacar una ley porque hay un sector político que no le conviene. O sea, esto es lo que hace que la gente no crea en la política, Francisco, de pronto. Estas discusiones pequeñas que quizás para los partidos son grandes. O sea, y ahí vuelvo a recaer en que la clase política vive en otro Chile. Que miran sus intereses y no los del país. Entonces, ¿qué se hace contra eso? ¿Cómo se puede trabajar en contra de toda esa negatividad que tiene la política? Que obviamente cabe destacar que no son todos, pero lamentablemente son los que más hacen información. Mire, yo diría que lo que usted plantea es un tema también de fondo. Primero que tenemos que reconocernos quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos. No han instalado conceptos. El sistema económico y político que tenemos no ha instalado conceptos y que distorsionan la realidad. Entonces, a un despedido, a un cesante, no le llaman cesante, fue desvinculado. ¿Qué significa desvinculado? O sea, cuando nos dicen somos la clase media, cuando se habla de la clase media, ¿de qué clase media estamos hablando? ¿De la que gana 350.000 pesos? ¿La que gana 250.000 pesos? O sea, cuando nos dicen... Hay ambigüedad de pronto en las palabras. Entonces, porque en definitiva, esta discusión es profundamente ideológica, porque tiene que ver con intereses, y con intereses de clase, y tiene que ver con los intereses de un sector mayoritario que hoy día está obligado a vender su fuerza de trabajo, a ser un asalariado, a ser incluso, te digo, un asalariado que no sabe cuánto le va a durar su trabajo, porque puede ser contratado a un horario, por hora, no sé, por tramo de obra. En el puerto, los trabajadores portuarios trabajan por turno, por 8 horas. Y eso tiene que ver, digamos, con esa realidad que azota a las grandes mayorías, y que también tenemos que reconocer que nosotros podemos cambiar esa realidad si, sin duda, nos ponemos de acuerdo respecto de qué temas queremos poner. Cuando decimos sí, hay temas nacionales, un diputado, un parlamentario que llega al Parlamento tiene que velar porque lo que se discuta allí llega a las grandes mayorías. Pero, por ejemplo, no olvidemos la ley Longueira o la ley de pesca, que ni siquiera fue
se ha descubierto que ni siquiera fue escrita por un economista, el economista Longueira o ministro de aquel momento, sino que fue escrita por 5 grupos de industriales de la pesca. Mo. Entonces, o sea, los que escribieron esa ley, escribieron una ley para ellos, no para los trabajadores del mar, ni para los pescadores artesanales, etcétera. Entonces, ahí hay una gran injusticia, hay una gran responsabilidad también de los parlamentarios que no pusieron ojo a lo que estaban aprobando o discutiendo, porque no se había tomado en cuenta o no se tomó en cuenta al sector que hace la pesca día a día y que sale al mar y que es dueño de una embarcación menor o que trabaja, ¿cierto?, en estas grandes naves industriales. Yo creo que ese es un tema importante. Primero, saber que siempre va a haber una discusión para avanzar, pero se van a confrontar los intereses de cada sector, yo diría, no de los actores políticos en sí, porque los actores políticos queremos representar a un sector determinado de nuestra sociedad. Y cuando hablamos de representar, en ese sentido, nosotros los comunistas siempre hablamos de la clase obrera y de los trabajadores, porque creemos que son los que tienen también la capacidad por el trabajo, no importa cuál trabajo de desempeño o desarrollo, pero tienen la capacidad de avanzar cuando precisamente se organizan, entienden el rol o el papel que les toca jugar en una sociedad y en un momento histórico determinado. Y eso quedó demostrado también para nosotros cuando se logró llegar con el gobierno de la Unidad Popular, Salvador Allende, al gobierno que fue, para mí es el gobierno que mayores transformaciones hizo en pos de las grandes mayorías y que sin duda el golpe de Estado, la causa del golpe de Estado es precisamente porque las minorías de aquello o la oligarquía financiera se sintió tocada y obviamente defendió, entre comillas, por decir, esos intereses que eran que le habían tocado. Francisco, lamentablemente se nos va el tiempo. Muchas gracias por venir. Mucho éxito lo que va quedando de campaña. ¿Alguna actividad en el día de hoy, en la tarde? Mire, solamente invitarlo, aprovechar el momento para invitarlo el día domingo a las 5 de la tarde ¿Ya? En la plaza Daniel Ruiz. ¿Ya? Va a haber una tocata y un tributo a Sol y Lluvia. Así que bueno. es algo abierto, van a haber varios grupos musicales, gente, los invitamos a participar. Muy bien, muchas gracias Francisco, feliz trabajo. Gracias a ti, Ricardo. Francisco Alarcón, candidato por el Partido Comunista, conversando con nosotros en el día de hoy. Nos vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso en Nunca es Tarde. Son las 16 horas.